Efecto de la temperatura en las reacciones químicas. Buen día, jóvenes. ¿Alguna vez se han preguntado por qué guardamos la leche en el refrigerador? O déjenme plantearles otra pregunta. ¿Por qué cuando queremos calentar agua para hacer un té, tarda menos tiempo cuando usamos la estufa que cuando dejamos el agua al sol? Todas estas situaciones que parecen comunes, cotidianas, tienen una explicación química muy clara. Y eso es precisamente lo que vamos a revisar en este video. El efecto de la temperatura en las reacciones químicas. Este es un tema que nos ayudará a entender mejor la química y también nos permitirá comprender muchos fenómenos de nuestra vida cotidiana. Comencemos por lo básico. Primero, necesito que comprendan algo fundamental. No todas las reacciones químicas ocurren a la misma velocidad. Este es un punto clave para todo lo que vamos a ver hoy. Permítanme explicarles con algunos ejemplos concretos para que quede claro. Las reacciones rápidas y las reacciones lentas. Hay reacciones químicas que son extraordinariamente rápidas. Hablo de reacciones que ocurren en fracciones de segundo, casi en un instante. Por ejemplo, cuando neutralizamos un ácido con una base, la reacción es prácticamente inmediata. Otro caso muy común es lo que sucede dentro del motor de un automóvil. Cuando la mezcla de aire y gasolina se enciende, la combustión ocurre en una fracción de segundo. Es esa explosión controlada la que genera la fuerza necesaria para mover el vehículo. Pero ahora veamos el otro extremo. Existen reacciones químicas que son extremadamente lentas. Piensen, por ejemplo, en una reja de hierro que está expuesta a la lluvia y al aire. Con el tiempo se va oxidando, ¿verdad? Pero ese proceso no ocurre de un día para otro. Toma semanas, meses, incluso años. O piense en algo que quizás conocen. La fermentación de la uva para convertirse en vino. Este proceso necesita varios días para completarse. Ahora déjenme compartirles algo realmente impresionante. Hay reacciones que tardan millones de años en llevarse a cabo. Sí, jóvenes, millones de años. Estoy hablando de la formación del petróleo o del carbón. Estos combustibles fósiles que usamos hoy se formaron a partir de restos de plantas y animales que vivieron hace muchísimo tiempo y su transformación tomó una cantidad de tiempo que nuestra mente apenas puede imaginar. Entonces, ¿qué hace que unas reacciones sean tan rápidas y otras tan lentas? Bueno, son diversos los factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas, pero hoy nos vamos a concentrar en uno de los más importantes, uno que podemos observar y comprobar fácilmente: la temperatura. Ahora, quiero que conectemos esto con su experiencia diaria, porque la química no está solo en los libros, la química está en todos lados, en cada momento. Volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué guardamos los alimentos en el refrigerador? La respuesta tiene todo que ver con la temperatura y las reacciones químicas. Verán, cuando un alimento se descompone, lo que realmente está ocurriendo es una serie de reacciones químicas. Bacterias y microorganismos están transformando las sustancias que componen ese alimento. Ahora bien, estas reacciones de descomposición ocurren mucho más rápido cuando la temperatura es alta. Por eso, en días calurosos, si dejamos
comida fuera del refrigerador se echa a perder más rápidamente que en días frescos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Guardamos los alimentos en refrigeración. Al bajar la temperatura, estamos haciendo que todas esas reacciones químicas de descomposición se vuelvan más lentas. Es como si presionáramos un botón de cámara lenta en las reacciones. De esta manera, nuestros alimentos se conservan frescos por más tiempo. Simple, ¿no? Pero, increíblemente, efectivo. Ahora déjenme darles otro ejemplo que seguramente algunos de ustedes han experimentado, especialmente si han vivido en lugares donde hace mucho frío en las mañanas. Imaginen que es invierno, está haciendo mucho frío y alguien intenta arrancar el auto. A veces el motor simplemente no arranca o le cuesta mucho trabajo. ¿Por qué sucede esto? La batería del automóvil funciona gracias a reacciones químicas que generan energía eléctrica. Pero cuando hace mucho frío, estas reacciones químicas se vuelven más lentas. Como resultado, la batería no puede suministrar suficiente energía para arrancar el motor. Una vez que el auto empieza a funcionar y se calienta un poco, todo vuelve a la normalidad. Es la temperatura, nuevamente, controlando la velocidad de las reacciones químicas. Y ahora, jóvenes, permítanme compartirles un dato curioso que me parece fascinante. ¿Han notado que los insectos se mueven más lentamente cuando hace frío? Tal vez han visto una mosca o una cucaracha en una mañana fría y parecía estar en cámara lenta. Bueno, esto no es casualidad, ni significa que el insecto esté enfermo o cansado. Su entorno controla. Los insectos son criaturas de sangre fría. Eso significa que la temperatura de su entorno controla directamente la temperatura de su cuerpo. No pueden regular su temperatura interna como lo hacemos nosotros los mamíferos. Entonces, cuando la temperatura ambiental baja, la temperatura de su cuerpo también baja y como consecuencia, todas sus reacciones bioquímicas internas se hacen más lentas. Sus músculos funcionan mediante reacciones químicas, su sistema nervioso funciona mediante reacciones químicas, todo se vuelve más lento. Por eso los vemos moverse tan despacio. ¿No les parece increíble cómo la química controla hasta los movimientos de los seres vivos? Ahora que ya hemos visto varios ejemplos prácticos, es momento de entender la explicación científica detrás de todo esto. Quiero que comprendan no solo el qué, sino también el por qué. Y se los voy a explicar de una manera muy clara. Basándome en todo lo que hemos observado, podemos llegar a la conclusión muy importante. Generalmente, un aumento en la temperatura produce un incremento en la velocidad de reacción. Esta es una regla que se cumple en la gran mayoría de las reacciones químicas. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué está pasando realmente a nivel molecular cuando aumentamos la temperatura? Para entenderlo, necesito que imaginen algo. Las sustancias químicas están formadas por partículas diminutas, tan pequeñas que no podemos verlas a simple vista. Estas partículas no están quietas, están constantemente en movimiento, chocando unas con otras, todo el tiempo. Imagínenlas como pequeñas pelotas que no dejan de moverse y golpearse entre sí. Ahora, cuando aumentamos la temperatura, cuando calentamos las sustancias, estamos agregando energía a esas partículas. ¿Y qué pasa cuando les damos más energía? Muy simple, se mueven cada vez más rápido. Si las partículas se mueven más rápido, ¿qué creen que sucede? Exacto, chocan con mayor frecuencia. Más choques significa más oportunidades de que ocurra una reacción química.
Es como si tuviéramos más intentos para que las partículas se encuentren y reaccionen entre sí. Pero hay algo incluso más importante que la frecuencia de los choques. Cuando las partículas se mueven más rápido, no solo chocan más veces, sino que chocan con mayor fuerza. Y aquí está el secreto. Para que ocurra una reacción química, las partículas necesitan superar lo que llamamos una barrera de energía de activación. Piensen en esta barrera como una colina que las partículas tienen que escalar. Si no tienen suficiente energía, no pueden subir la colina y la reacción no ocurre. Pero cuando las partículas chocan con más fuerza, porque tienen más energía, gracias al calor, tienen más probabilidades de superar esa barrera. Con esos choques más fuertes, los enlaces entre las moléculas que forman los compuestos originales se rompen más rápidamente y se pueden formar nuevos compuestos. Es decir, la reacción química ocurre más fácilmente y más rápido. Entonces, resumiendo la explicación en una frase simple, cuando aumentamos la temperatura, aumentamos la cantidad de energía de las partículas. Las partículas chocan con mayor frecuencia y con mayor fuerza, y por lo tanto, los reactivos tienen más probabilidades de transformarse en productos. La reacción se acelera. Ahora que ya comprenden el principio científico, quiero que veamos cómo este conocimiento se aplica en muchas situaciones de su vida cotidiana. Porque la ciencia no es algo abstracto. La ciencia explica el mundo real en el que vivimos. ¿Por qué cocinamos los alimentos? Sí, claro, para que sepan mejor y para hacerlos más seguros, eliminando las bacterias. Pero también porque el calor acelera muchísimas reacciones químicas que transforman los ingredientes crudos. La carne cruda se vuelve más tierna, los almidones se vuelven más digeribles, los sabores se desarrollan. Todo gracias a que el calor acelera las reacciones químicas. ¿Por qué lavamos la ropa con agua caliente cuando está muy sucia? Porque el calor acelera las reacciones químicas entre el detergente y la suciedad, ayudando a desprender la mugre de las fibras de la tela de manera más efectiva. Incluso en nuestro propio cuerpo, la temperatura juega un papel fundamental. Nuestro metabolismo, que es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en nuestras células, está perfectamente ajustado a nuestra temperatura corporal normal, que es de aproximadamente unos 37 grados Celsius. Cuando tenemos fiebre y nuestra temperatura sube, todo nuestro metabolismo se acelera. Por eso, cuando estamos enfermos con fiebre, sentimos que nuestro corazón late más rápido, respiramos más agitadamente y sudamos más. Todas nuestras reacciones químicas internas están trabajando a una mayor velocidad. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Quisiera hacer un recuento de los puntos más importantes que hemos visto el día de hoy, porque es fundamental que estos conceptos queden claros en su mente. Primero, comprendimos que las reacciones químicas no todas ocurren a la misma velocidad. Algunas son prácticamente instantáneas, como la combustión en un motor, mientras que otras pueden tomar millones de años, como la formación del petróleo. Segundo, y este es el punto central de nuestro video, vimos que la temperatura es un factor determinante en la velocidad de las reacciones químicas. Este es un principio fundamental. Cuando aumentamos la temperatura, las reacciones químicas se aceleran. Cuando disminuimos la temperatura, las reacciones se vuelven más lentas. Tercero, entendimos el porqué de este fenómeno. La temperatura afecta la velocidad de reacción porque al aumentar el calor, las partículas se mueven más rápido, chocan con mayor frecuencia y con mayor fuerza, lo que les permite superar la barrera de energía necesaria para que ocurra la reacción química. Esto es un concepto complejo, pero espero habérselos explicado de manera que tenga sentido para ustedes. Cuarto, vimos que este principio no es algo que solo existe en los libros.
Este principio está presente en innumerables aspectos de nuestra vida diaria, en la conservación de nuestros alimentos, en el refrigerador, en el funcionamiento de las baterías en los automóviles, en el movimiento de los insectos en los días fríos, en la cocción de nuestros alimentos e incluso en el funcionamiento de nuestro propio cuerpo cuando tenemos fiebre. ¿Por qué es importante que ustedes comprendan esto? Porque entender cómo la temperatura afecta a las reacciones químicas no es solo teoría, es comprender cómo funciona el mundo que los rodea. Este conocimiento les permite explicar fenómenos cotidianos, tomar mejores decisiones en su vida diaria, y si alguno de ustedes decide estudiar una carrera relacionada con la química, la biología, la ingeniería o la medicina, este es uno de los principios fundamentales que estarán usando constantemente. La química, jóvenes, está en todas partes. Cada vez que respiran, cada vez que comen, cada vez que encienden un foco o arrancan un vehículo, están siendo testigos de reacciones químicas. Y ahora, ustedes, jóvenes, ya saben que la temperatura es uno de los factores que controla la velocidad de todas esas reacciones. Eso es conocimiento.